Yo lo que les propuse es que fuéramos a ahorrar a cada uno de los puntos y vamos revisando. Estamos en las premisas. Exacto, Ajá. entonces estamos en las premisas y vamos a arrancar con cada uno de los puntos. A ver si esto ya publica. Que incluso yo lo resumí pues en un correíto para mandárselos a todos una vez terminemos de revisarlos y que todos los tengamos entonces ahí presentes. Ajá. Se quedó buscando. Para que ya. Ahí. Sí. Listo. Entonces, listo. Entonces vamos a abordarlos. Vamos a empezar. El primer punto, que dice así, es presentar la demanda identificada y priorizada para elaborar conjuntamente el pronóstico de demanda anual y actualizarlo trimestralmente. Es decir, la idea es que en este espacio, ustedes pues ya les contamos el tema del pronóstico de demanda, que la idea es pues que sea un marco de trabajo y un plan de ruta para todo el año y que lo actualizamos trimestralmente porque sabemos que aquí la demanda pues es viva, ¿cierto? Eso, constantemente se están identificando temas nuevos por múltiples razones y se están cambiando en algunos casos prioridades. Entonces la idea es que cada 3 meses revisemos esa demanda y conjuntamente hagamos una planeación con base en qué, en la capacidad que tienen los clientes y en la capacidad que tenemos nosotros. Cuando digo nosotros, tanto ejecutivos como las unidades de ejecución, ¿cierto? En los distintos equipos de trabajo. Entonces, de hecho en este momento es en el punto en el que estamos. Ahorita más tarde entonces lo vamos a abordar como más en detalle, pero lo que tenemos ahorita es el insumo de cuál es la demanda que hay para que empecemos a hacer ese análisis de capacidad con un elemento adicional, y es que nosotros hemos venido identificando esa demanda por sistema de información y priorizando por sistema de información. Estamos ya dando como otra etapa de madurez donde la idea es ubicar cada una de esas necesidades por equipos de desarrollo sostenible, de tal manera que eso nos vaya dando información para determinar si esos equipos de desarrollo sostenible en realidad van a ser sostenibles en el tiempo o si hay que hacer algún ajuste, si hay que ampliar algún equipo o disminuir la capacidad de otro. Bernardo, tengo una duda, pero una duda que la pongo en la mesa y fue justo ayer en una reunión. Sí. Y resulta que todo esto que nosotros estamos haciendo y conviniendo aquí está bien, pero hemos tenido como premisa que todo lo que es normativo y no sé qué otras cosas pues van por encima, digamos, sobre la prioridad, pero cuando es normativo y por encima de la prioridad, usualmente no negociamos, usualmente digo yo en la práctica no negociamos diciendo, bueno, venga, usted que es el área tal y que vamos a tener que hacer esto, digamos, de manera normativa, entonces ¿cuál vamos a dejar de hacer? Usualmente eso no pasa y ese era otro de los compromisos que habíamos hecho. ¿Sí me entiendes? Finanzas llega y decía, esto salió re urgente, entonces venga, ¿cuál va a ser el que vamos a parquear para poder hacer? Entonces, con base en una reunión ayer que tuvimos y que va a venir, les va a llegar a ustedes porque ese es el procedimiento, pues nos estaban buscando ahí meter una cosa en la estabilidad del proyecto de HSM y nosotros dijimos, no, qué pena, pero eso hace parte ya de los requerimientos porque ya la fase 1 se cerró. Pero entonces ya llegó con con un compromiso de Ricardo ante la Junta, que no fue ni ahora, sino desde el año, finales del año pasado, creo, muy principios de este año. Entonces lo va a llegar a Julianita y ya pues está hablado, entonces pues listo. Pero a mí lo que me preocupa son ese tipo de requerimientos, cómo diablo hacemos para que no nos descuadren tanto, porque allá afortunadamente pues estábamos hablando todos, son la misma gente del proyecto, entonces digamos que teníamos gerente de proyecto y teníamos, entonces cuando a ustedes les va a llegar y llegue aquí Julián y decir, vea, ya ustedes saben, eso va a entrar casi que priorizado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar como con esto? Es que como esto es una forma de ir trabajando, pero a la vez de con las lecciones aprendidas o con las experiencias que vamos teniendo, también vamos decantando, es cómo nos vamos poniendo de acuerdo para ese tipo de cosas. Ahí le estoy poniendo un caso particular, probablemente como esos son así, porque todos los proyectos dejan un mundo de cosas, entonces uno esperaría que la estabilización es la que los va a resolver y no resuelve, porque tampoco llega. Entonces cierran por el afán de cerrar o por lo que sea, compromiso de desempeño, todo lo que tengamos que hay, y nos queda aquí un backlog grande. Entonces ahí es donde yo quisiera ver
no ya la respuesta, sino cómo entre todos vamos a resolver eso y con los equipos sostenibles, etcétera, que estamos haciendo, y que muy bacano diga, venga, entonces vamos a priorizar esto y ustedes mismos van a con el product owner, que me parece a mí que es muy importante que sea, por eso es del negocio, me parece a mí que le digo yo a Lina, que más que nosotros debería ser pues mi negocio, porque cuando ellos ponen y se enfrentan es cuando ellos tienen todas esas incongruencias y no tienen respuesta. Pero es para que lo tengan ahí, no es la solución aquí, sino que eso es lo que nos pega muy duro a todos nosotros. Sí, ahí tocaste varios temas importantes. Independiente de que lo llamemos product owner o no, pues la claridad es que la priorización la hacemos con el cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que cuando convergen necesidades de distintos clientes sobre un mismo sistema de información, nos toca de alguna manera tener elementos y criterios para recomendar una priorización. Entonces, nosotros en gestión de demanda definimos una metodología de priorización de empresa que es precisamente basada en la aplicación de unos criterios, y más o menos les conté la semana pasada. Sí. Esos criterios dan unos puntajes, entonces eso es lo que nos ayuda pues como a dirimir y a determinar en dónde deberíamos nosotros de recomendar que se enfoquen los recursos, tanto humanos como financieros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, como les decía, si uno va y le pregunta a cada vicepresidencia donde tienen la necesidad, no, claro, ¿cuál es la prioridad? La prioridad son sus temas, ¿cierto? Ahí no hay pues tutía. Entonces nos toca ahora, con lo que decía Germán de qué hacemos con esa demanda que nos salta en cualquier momento, ahí hay varios temas que trabajar. Lo primero es el tema de los proyectos, o sea, en los proyectos pues digamos que sigue otra vez pues como esa lucha, llamémoslo así, porque los proyectos en realidad terminen cuando tienen que terminar y que incluyan dentro de su planeación las estabilizaciones, porque eso nos sigue pasando. El proyecto terminó a las malas porque había que cortar la cinta, porque había que mostrar el logro, porque había que cumplir con el compromiso de desempeño, por lo que sea. Lo terminan a las malas y entonces, claro, lo que no se terminó al interior del proyecto toca terminarlo a punta de requerimientos, y ese no es el deber ser. Eso es como lo primero, y ahí tenemos pero que está pasando para que se eso sigue pasando. pasando. No, ya hace rato, pero es que ya ahora más, porque como estaba todo ligado a gestión de desempeño, entonces llegan y presionan eso, y como ya saben que el esquema es por requerimiento, ya lo que hacen ahí es cómo buscar la forma. Pues es que la habilidad es esa para que es un tren ya casi que priorizado. Si esto hubiera sido de estabilización, no hubiéramos tenido ese problema. Sí, eso es verdad, y lo que pasa es que hay casos que nos están pasando que terminó el proyecto, entregaron los recursos y resulta que el proyecto no estaba estabilizado y entonces los recursos ya estaban asignados a otros temas. Entonces ahí está pues el lío para poder terminar el ciclo pues del proyecto y poder tener una solución estable y satisfactoria. Entonces en ese tema hay que trabajar. Lo otro es que a ver, no nos vamos a escapar de esos temas imprevistos, en el sentido de que en cualquier momento puede salir una resolución, en cualquier momento sale un tema de normatividad y nosotros ya teníamos un plan, y eso que nos va a implicar ir a negociar prioridades o a redefinir planes, porque ahí no tenemos otra cosa que hacer. Eso lo estamos haciendo ya mucho, digamos que antes lo hacíamos muy tímidamente, ahorita lo hemos estado haciendo mucho, incluso nos ha tocado sentar a vicepresidencias para mirar temas de prioridades transversalmente. En comercial, por ejemplo, nos pasa mucho que nos llegan con las 4 o 5 ofertas y es que esto lo está necesitando el gerente, esto lo ordenó el gerente y todas estas 4 ofertas las tenemos que liderar ya. Entonces cuando ya les ponemos todo sobre la mesa, ya le estoy atendiendo esto, dígame entonces de esto que le dejo de atender para poder atender esta oferta. Y esta oferta la puedo atender en paralelo con esta, pero con esta otra no. Entonces ya empiezan como esas discusiones y esos acuerdos, y entonces ya nos vamos a la realidad de lo que podemos hacer. Normalmente Bernardo ahí en esos temas, ya sea por normatividad o por planes que sacan en comercial, normalmente eso no son cosas que salen del sombrero. Eso cuando sale una normatividad, cuando sale un nuevo producto, una nueva campaña, lo que sea, eso venían trabajando. Yo creo que ahí sí hay cosas que pueden hacer desde el lado de la demanda, si decirle a ellos, venga, muéstrenos también los planes que ustedes tienen de programas o de nuevas cosas, o cuando empiece a rodar pues el rum de que va a salir la nueva normatividad, vayan avisándonos para poderla. Normalmente cuando nosotros nos llegan ajustes, por ejemplo, por decir cualquier cosa del SUI, son cosas que venían cantadas de hace 2 o 3 meses, sino que cuando nos llega el requerimiento ya nos llega caliente. Sí, lo que nos ha pasado es que también en la capacidad de las áreas de negocio
para analizar esas normatividades, para tomar decisiones. Muchas veces se confían, ustedes saben que aquí hay un área que se encarga de hacer pues como lobby y hacer influenciación sobre ese tema de las normatividades, entonces a veces se confían. Por ejemplo, el año pasado nos pasó con Código de la Medida. Código de la Medida entró en vigencia en abril del año pasado. Y aquí se confiaron en que no, que es que estamos haciendo un lobby, que eso lo van a tumbar, que es que eso no sé qué, no sé cuántas, no arranquemos todavía el proyecto, no sé qué. Y finalmente eso le dieron ejecutes y cumplas, y aquí claro nos cogió la noche, nos cogió un año de atraso con el tema, esperando a que tomaran la decisión de que si lo arrancáramos, haciendo pues como todo ese lobby. Bueno, el otro tema importante que tocó Germán es que tenemos que tener en cuenta de que las prioridades sí están establecidas, es decir, Sí. en cuanto a que lo que buscamos es primero atender los temas normativos y de ley, ¿cierto? Eso es con la prioridad más alta. Luego de eso, lo que hemos definido es cómo vamos a empezar, o ya empezamos más bien desde el año pasado, a recoger la demanda que provienen de los proyectos. Se busca también darle prioridades a esa demanda que llega de los proyectos, coordinadamente con los planes del proyecto. Es decir, si el proyecto dice, ve, yo para poder cumplir con este hito del proyecto necesito que en este sistema impactado se haga una adecuación de aquí a abril, entonces nos tocará planear teniendo en cuenta como esa prioridad, ¿cierto? Y luego están las demás necesidades, que obviamente también tienen un orden, de acuerdo a lo que les decía ahorita, al aplicar esos criterios de priorización, lo que agregue más valor, lo que esté aportando más al direccionamiento estratégico, lo que esté solucionando temas críticos, ¿cierto? Entonces ahí hay como varios criterios que nos llevan como a esa calificación y nos permiten de alguna manera tener como unos elementos que respalden esas recomendaciones que damos de cuál es el orden de atención. No, Germán, Sí. una interrupcióncita. Por ejemplo, con María Eugenia estuvimos revisando el esquema del proyecto de Centros de Servicios Compartidos. Ahí es un poquito complicado definir con anterioridad para ese pronóstico. ¿Por qué? Porque el proyecto, por ejemplo, este año van a mirar 10 procesos, pero hasta que no revisen los procesos no se tienen todo, conoce es cierto. La qué demanda real. requerimientos. Pues, por ejemplo, a mí me dicen que, por ejemplo, Margarita una vez me dijo, vea, tenemos que revisar todos los beneficios porque nos sirve HC, Margarita López, la gerente. Yo ahí pues que voy a ir a plantear o algo, pues dije, ya aquí los abrimos internamente. O sea, yo por ejemplo ahora que estamos mirando gestión contable, que no he entrado, ya tenemos los dos requerimientos, ya los estamos visualizando, pero pues hago la aclaración para que después digan dónde está el pronóstico, porque a veces al coordinador le hemos dicho, nunca, pues tratamos de meterlo tan pronto se identifique, pero no es tan fácil. Pero hilando lo que está diciendo Vicky, con la tarea que tenemos con la dirección, o sea, con ustedes y la dirección, que es filtrar como todo lo que tenemos como demanda 2017, por ejemplo, cómo vamos a manejar eso, porque digamos que la directriz que tenemos la dirección es, bueno, ustedes ya conocen eso, entonces hay dos posiciones. Una es como más o menos lo que ha dicho Juan Ignacio, que dice, no, yo ya estoy full con los proyectos y no puedo atender. Y, madre, pues... María Eugenia y no me Lina en meto. esa reunión dijeron que iban a mirar un esquema de cómo hacemos con el Eso es. centro, porque ni es... Pues, Pero yo te iba a decir todavía eso es porque requerimientos, como eso se pero no vuelve un sabemos. enigma, Sí. y entonces, Un enigma, mejor dicho, yo no quiero que sabemos. ustedes estén claros en dónde estoy parado yo. Yo estoy parado es en los zapatos de ellos en este momento. Pues la gente demanda servicios y yo no sé si somos capaces entre todos de levantar la imagen, pues, pero yo digo, la gente demanda servicios, es muy fácil en la tribuna diciendo, es que usted no me hace, es que usted... No, ¿cómo lograr canalizar organizadamente y ser capaz de decir, no podemos y podemos? Pues es como eso. Entonces, cuando uno tiene ese enigma que está planteando Vicky, a mí ese sí me preocupa, porque es una realidad y ya lo hemos vivido. Cogen y bajan el proceso o el procedimiento y se dan cuenta de no uno y no dos o tres requerimientos como pasó con viajes, viáticos y eso. Y eso es como el esquema. Entonces después llega María Eugenia, por lo menos yo alabo y aplaudo que ella por lo menos está consciente y consecuente que esa es la forma, porque ella nos daba ya
nos da ya varios y ya decía, es que no, pero ¿cómo así? Porque no está con el tiempo completo, si eso es un proyecto. Y no, eso no es un proyecto, es una sumatoria de requerimientos, porque todo el mundo no agrega valor, Sí. entre los que agregan. Entonces, ¿cómo manejar? Eso Pero- fue muy duro Y es que, llegar por como a ese ejemplo, estado de entendimiento. por lo exacto, menos. pero ya por lo menos ya llegamos. Los arquitectos, Sí, pero usualmente. entonces a ver cómo lo vamos a atender, si va a ser con equipos sostenibles, no sé, el mecanismo, pero me preocupa ese enigma que está, porque de ahí sale. Es estoy que leyendo dependiendo cosas. uno ahí no puede decir que todos con equipos, no, por No, ejemplo, por total. eso hay que ir Y son de dependiendo. varios equipos. Pues por ahora digamos que la estrategia que tenemos, y no solo pues con ese proyecto, sino con todos, es hacer todo lo posible por identificar esa demanda tempranamente y poderla incluir dentro de los planes. ¿Qué va a pasar Sí, también? Bernardo, pero ahí- Y es que en la medida en que esa demanda se pueda identificar, ejemplo el que está poniendo Vicky, si es el análisis de esos procesos y todavía no están todos analizados y todavía no está esa demanda clara, concretamente qué es lo que se requiere, entonces ¿qué nos toca hacer? Es mirar, listo, si tenemos capacidad vamos atendiendo otros temas que estén priorizados mientras eso aparece. Cuando eso aparezca, ¿qué nos va a tocar hacer? Redefinir el plan y correr y desplazar temas y cambiar el orden de atención y de Pero ahí se junta lo que dice Vicky con lo que dice Marco, pues para no ahondar. así. Y es que cuando ya está allá, ellos normalmente, el centro de servicios compartido, está ya urgente. No, sí, yo creo que pronto que nos pasan los proyectos, nos pasa en muchos programas que ponemos en producción, es que nos falta como el tema de sensibilización, como de sincronización, como de poner las reglas de juego claro. Entonces yo lo que me imagino que debemos hacer, no sé si lo estamos haciendo ya, es como gerencia de TI, ir donde las personas que generan esa demanda, contarles todo esto y decirles que necesitamos sincronizar y la importancia de sincronizarnos. Nosotros podemos definir aquí la metodología, pero si no lo sensibilizamos a ellos con ella, pues nos siguen Sí, bombardeando. lo que pasa es que hay proyectos en los que nos dicen, no, venga, es que es como se resuelve, asígneme gente. Entonces, listo, hemos asignado gente, pero entonces llega la gente allá y pasa un mes, pasa 2 meses y la gente haciendo nada. Entonces lo que dijimos es, no, esa no es la estrategia. La estrategia es cuando estén listos y sepan cuáles son las necesidades, entonces asignamos la gente si es necesario. Y si son requerimientos que van a competir con recursos sobre otras necesidades que ya hay también identificadas sobre los mismos servicios y los mismos sistemas de información, entonces nos tocará mirarlo en conjunto y establecer un orden de atención y una prioridad. Yo quiero contarles una anécdota. Bueno, para aclarar a Gris. Gris me pregunta que si ya con los 3 compañeros que están casi tiempo completo atiende el proyecto. No, porque BPMS es solamente una herramienta para habilitar el servicio. Pero, por ejemplo, en habilitar gestión contable hay que hacer cosas nuevas, van a habilitar beneficios, hay que hacer... Exacto, O sea, un- las transacciones un siguen en impacto los muy sistemas. grande. El BPMS Es que es un front, solamente es un es para front. el flujo para pedir el servicio. Es un front, es Ese todo lo los que está compañeros detrás. son- ¿no? sí. Tienen suficiente. Están con ellos, bueno. Germán, vea, por ejemplo, el año pasado nos pasó cuotas partes jubilatorias, aquí el compañero nos ayudó mucho. Tienen que entrar, todos los consultores de Price tienen que entrar, el líder del proyecto nos enloqueció, la gente de Bobo, Anderson, pues, súper colaborador, 100 y pico millones en el desarrollo. Cuando llegaron a ponerlo, porque ellos pues eran que TI corriendo como loco, con Gonzalo, con todos. Analizaron el servicio no era rentable prestar a las filiales. Y ahí está el desarrollo, lo van a poner a las filiales, porque las filiales dijeron, usted me hace cuántas partes jubilatorias, Hágamelo con- pero hágamelo completo, vaya y cóbrele a las todo el cosas. cobro. Dijo, no, es que nosotros no cobramos, pues el servicio de cobrar. Entonces no, entonces ¿qué estamos haciendo? Después de que ellos analicen, gracias a Dios Melissa la niña nueva, líder del proyecto, ya Juan Guillermo no es, Melissa Baena, que es una chica de procesos, que ya pues migra al centro de servicios, tiene un enfoque de procesos y ella pues está frenando mucho, pero eso es sano para TI. Que una vez miren y digan, no empezar como locos, pues, o sea, no atendimos cosas como locos, pero hubo una presión muy grande por cuotas partes jubilatorias. De Ricardo y Margarito llegó hasta donde María Eugenia, que no iban a poder, y cuando lo hicimos, ya se sentaron con cabeza fría y dijeron, no vamos a prestar servicio. Entonces, es por eso que uno dice, bueno, menos mal ya estamos juntos y alzará uno la mano cuando realmente están las necesidades ahí. Sí, pues soy yo un poquito cansona en el proyecto, es decir, hasta no puede pasar esto, pues, porque es que no, pues uno con ese temor que porque estaba Ricardo aquí metido y Juan Guillermo y que era el gerente y el líder, no, hasta que no nos digan es viable, no se levanta la Lo mano. otro que también pues estamos haciendo es precisamente lo que dice Marcos, llevando el mensaje, la necesidad de conocer esta información a tiempo para poder cumplir con los compromisos de los proyectos,
pero también en los casos en que o no tenemos la capacidad o no podemos comprometernos con las fechas que están soñando los proyectos, pues levantamos la alerta desde temprano. O sea, de una vez les decimos, por ejemplo con FCM ya nos ha pasado, ellos digamos que sí fueron muy juiciosos, identificaron tempranamente las necesidades, pero no teníamos capacidad para tener todas las necesidades resueltas en las fechas que el proyecto se quería comprometer con los hitos que tenían. Entonces dijimos, no, venga, que estos hitos los tenemos que planear. Ustedes hicieron una planeación por allá a 5.000 pies de altura, venga, aterricemos esa planeación a la realidad, y la realidad es la capacidad que tenemos, y no solamente es TI, es también las áreas funcionales, es también los integrantes del equipo del proyecto, porque abarcamos demasiado y no podemos tallarnos a cumplir unos compromisos que no son logrables. Pues una cosa es que sean metas retadoras y otra cosa es que nos comprometamos con metas que son inalcanzables, ¿cierto? Entonces también es como la conciencia que se ha venido haciendo. Pero yo sí digo que hay un tema cultural, Bernardo, de sensibilidad. Y yo les voy a poner un ejemplo para que lo trabajemos, porque hay mucha gente. Margarita López, cuando necesita una cosa, sé con papá. Cuando Margarita, no, voy a hablarle con hechos y datos. Y Margarita López, cuando no es capaz de responder por sus cosas, pues no es capaz de responder a una demanda extraordinaria, como ha sido el reclutamiento, saca la mano de entrada y le dice a Ricardo, no, vea, esta es mi capacidad. Y se la pone a él y dice, hay otra opción. Así, entonces contratemos a ADG, yo no sé qué, yo no sé cuánta, pero no se mueve de ahí. Nosotros sí somos muy marranitos. Llegamos y ponemos la gente que no, un esfuercito más, entonces ahí es donde yo reventamos la gente. Reventamos la gente, entonces ese no es el negocio. Y hay un tema que a nosotros nos lo sacan en cara en todas las reuniones donde se hacen esas negociaciones y esas priorizaciones. Y venga, pero es que TI no está apoyado pues por una cantidad de contratos de outsourcing. Ustedes creen que ustedes pueden crecer en outsourcing todo lo que quieran, entonces ¿a dónde es que están las limitaciones pues, de capacidad? Entonces no nos es cierto, toca pues pues, como no es 100% explicarles, cierto. exacto, nos toca explicar Hay que explicar cómo qué es hay la del dinámica outsourcing, con esos outsourcing, qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esos outsourcing, cómo es que nos apoyamos en los outsourcing, porque es que la gente piensa que eso es simplemente entréguele al outsourcing y el outsourcing se fue a trabajar y ya. Entonces eso ha sido también complicado pues, llevar ese mensaje porque la gente no siempre lo entiende. Otra cosa, Germán, independiente, porque nunca vamos a tener el listado derrotero, porque es que pues, es una cosa cambiante, una empresa como esta, o sea, el ideal sería eso, pero eso es una utopía, pues. Pero lo más importante es que estemos alineados al interior. Sí, de TI. no, pero en eso porque sí. uno dice, a ver, uno como ejecutivo va y pone la cara de TI y dice, entonces yo voy donde X persona y digo, vea, no podemos atenderlo por esto y esto y esto. Pues uno como ejecutivo no digo victorias, sino los ejecutivos. Vamos y le decimos, no podemos atenderlo, pero entonces no se quedan con las ganitas. Entonces, ellos se escalan. Germán, claro, Germán es un jefe, por ejemplo. O donde Francisco, entonces Germán dice, te rasca la cabeza, No, ya no me la rasco, ya no me la y dice, espérate, yo miro a ver, entonces listo. Dependiendo del otro, llega donde Lina, y el que quiera la madurito llega donde Mario. Entonces, finalmente lo atiende. Pero, Vicky, para entonces, ahí. Digo, No, pero para ahí. Tenemos Eso que estás diciendo aquí, todos... nosotros no pasamos de decirlo entre nosotros, Sí. y nosotros estamos alineados. Pero vuelvo, insisto, esto, Bernardo, Luis Carlos, hay que Todo. trascenderlo hasta los niveles de vicepresidencia. Yo vuelvo, insisto, el vicepresidente de nosotros ha dicho, ¿qué importa? Recuérdeme lo que yo mismo lo he dicho. Pero yo he estado en varias reuniones donde, alineado con ustedes, y llega Lina y me dice, Germán, ¿y no hay alguna posibilidad? Yo le digo, pero Lina, pero entonces empezamos otra vez aquí a generar expectativas, Sí. de darle posibilidad a la gente que venga a hablar con otra gente. Sí, y lo mismo que pasa nos- con Mario Lo que nos ha pasado puntualmente con el mensaje que está Sí, que dando Vicky tenemos es jefes que... muy inquietos, y uno dice Sí, que ellos no, claro. ellos no se tragan, no, pues, no, que de no hay acuerdo. recursos. No, y lo que nos ha pasado, pues, y digamos que listo, si Pero podemos esos son hacer puntos algo, de atención. si podemos hacer algo y se puede, listo, pero que lo hagamos coordinadamente, porque es que ¿qué nos pasa? No, es que yo voy donde el ejecutivo, entonces que pereza ahí donde el ejecutivo, porque es que me pone entonces todas las trabas y entonces me dice que esto no se puede atender. Pero mira que yo fui donde María Eugenia, fui donde Germán, fui donde Lina, y si se pudo, entonces yo voy a seguir yendo allá. Sí. Sí, pero venga. Entonces ahí nos tenemos que sincronizar. Yo sé que hay casos en los que hay jefes que los escalan y es posible que se haya identificado una necesidad con una prioridad más alta de la que se haya visto en su momento, que de pronto lo que estemos atendiendo no sea tan prioritario como eso, lo que sea. Pero el llamado aquí es para que todos nos sincronicemos y nos pongamos entonces en la sintonía de que venga, ejecutivo, usted retuvo esta demanda, pero venga que es que si vamos a tener capacidad, vaya dígale a su cliente pues que si vamos a atender esto, porque es que si ustedes mismos se lo atienden,
Muchas veces el ejecutivo ni se entera o se entera cuando ya está atendido, entonces el malo es el ejecutivo y entonces la traba la pone gestión de demanda y por allá nunca se puede, pero si yo voy donde los jefes les toco la puerta sí se puede. Bernardo, pero venga, nosotros nos está tocando es legalizar las cosas en software, entonces nos estamos dando cuenta de todos esos acuerdos. Es que aquí están resultando como puntos de atención. Y yo digo que aquí hay cosas que hemos hecho y que de pronto hayan cosas que hayan hecho y no sé. Por ejemplo, la que estábamos mencionando. Nosotros sí hemos hecho, y si hay hechos y datos sobre cosas que no hemos sido homologados con respecto al cliente, entre nosotros tenemos que afilar, pero o sea, no sobra decirlo y mencionarlo las veces que ustedes quieran. Yo sí reclamo un poquito a que ustedes hagan la labor hacia arriba, porque vuelvo, insisto, yo lo he visto por parte de ellos, hasta de Mario Eugenia. Con Mario Eugenia, como yo ya tengo el permiso de ella diciendo, no, es que cuando les conté lo de Alejandra, ella le pudo haber dicho que sí, y que le daba tiempo completo a yo no sé quién, ni a yo no sé cuánto, y después llega Alejandra y me va a decir como por delicadeza, me digo, no, es que Mario Eugenia dijo una cosa, pero nosotros no hemos definido eso. Entonces pues el punto de atención que yo reclamo de pronto aquí es que si tienen que ir hasta los vicepresidentes homologando esto mismo que estamos viendo nosotros, pues en el formático que ellos necesitan. Yo estoy seguro que Ricardo los compra de contado, él va y me lo recuerdan, hermano, me lo recuerdan, pero eso lo tenemos que desmontar, es el esfuerzo que queremos hacer todo, y eso no se acaba de la noche a la mañana, pero hay que trabajarlo. A eso me refiero yo. Sí, eso nos toca hacerlo porque aquí pues casi que todo nos llega, que esto lo necesita el gerente, pues entonces hay que correrle sí o sí. Qué susto, hay que hacerlo. No, el chucho. Sí, el chucho. Listo, muchachos, entonces vea, el primer punto, entonces estábamos en el tema de presentar la demanda priorizada y elaborar conjuntamente pues el pronóstico de demanda para tener el plan de trabajo anual y trimestral con revisiones trimestrales. Ahorita entramos más en detalle pues y les mostramos en concreto cuál es la demanda que hay para que de una vez nos quede desde esta reunión la tarea de trabajar en esa planeación lista, porque ya tenemos el insumo para trabajar. En el segundo punto dice así, planear conjuntamente las fechas para realizar las formulaciones de los requerimientos independientemente de que su ejecución sea con metodología tradicional o ágil. Aquí lo que necesitamos tener en cuenta es que, a ver, nosotros desde el año pasado venimos con el propósito de que cuando el ejecutivo vaya a recibir los requerimientos y a formularlos, no se vaya solo, sino que se vaya de una vez con los analistas o con el analista, los que sean necesarios, que se van a encargar ya de la atención, con el objetivo de que esas formulaciones, que son una definición de un alcance, un entendimiento de la necesidad y un descubrir cuál es la necesidad realmente que se tiene, porque es que ese es otro tema, que a veces nos llegan con unas necesidades, pero resulta que esa necesidad no les resuelve el problema que tienen, y cree que esa es la necesidad que le va a resolver el problema, pero es posible que no. Nosotros, que tenemos otros elementos y otros conocimientos, podemos asesorar a ese cliente en que se enfoque en la necesidad que tiene realmente, y lo podemos hacer conjuntamente. Entonces eso es un valor pues agregado que tenemos ahí de trabajar conjuntamente en recibir y formular esas necesidades. Y lo otro es poder recibir la información de primera mano de los funcionales, hacer las preguntas claves que haya que hacer para poder tener todos los elementos identificados mínimos necesarios para poder hacer un análisis de impacto, hacer una estimación de alto nivel y poder cumplir con el objetivo de una formulación, que es básicamente eso, definir un alcance, analizar unos impactos, con base en eso hacer una estimación de esfuerzo y de costo, para que finalmente entonces el cliente nos diga, listo, eso versus el beneficio, le apunto a que me lo ejecuten y me lo atiendan, y nos dé una aprobación. Listo, y ahí termina el tema de formulación y ya lo entregamos para ejecución. Entonces ahí hablamos de que esas formulaciones de esas necesidades las debemos de hacer conjuntamente. Adicionalmente, teniendo en cuenta, y esto va un poquito relacionado con el punto anterior, y es que cuando nosotros estemos preparados para hacer la formulación de un requerimiento y tomemos la decisión de empezarlo, por eso aquí en el segundo punto habla de planear conjuntamente las formulaciones, es porque ya hemos evaluado que vamos a tener la capacidad para ejecutar ese requerimiento una vez sea aprobado en un tiempo prudencial. Me explico. Si nosotros formulamos hoy un requerimiento, pero resulta que la capacidad para ejecutarlo es por allá en diciembre, no tiene sentido que lo formulemos ya, porque de aquí a diciembre las condiciones van a cambiar, las necesidades van a ser otras, la regulación cambia, la normatividad cambia,
los procesos evolucionan, entonces eso no tiene sentido. Entonces por eso tenemos que estar muy sincronizados. Si vamos a meternos a formular y a recibirle una necesidad a un cliente, es porque vemos que tenemos capacidad en un tiempo prudencial también para entrarlo a ejecutar. Entonces por eso que ese es un objetivo de lo que mencionaba la reunión pasada, de acortar ese gap que hay entre la formulación y la ejecución. O sea, que de una vez si se formula, se ejecute. Y otro tema que yo tengo para aclarar con ustedes es el tema de los famosos pilotos. Por definición, un piloto, todos saben que es un piloto, y resulta que aquí los pilotos van pegados del proyecto total. Entonces es que nos pongamos también de acuerdo como en lo fundamental. Exacto, un piloto. Y eso funcionó de que, bueno, entonces ahora sí, XRM, lleno de dónde, lleno de uno, hey, pero eso no era lo que habíamos negociado. Ahí les dejo ese otro para que lo también eso también nos está pasando. Le quedó gustando. O la prueba de concepto, o sea, una cosa es el resultado de un piloto y evaluarlo, y después decir, ya vamos a mirar cuándo vamos a hacer. Esta producción está o si lo vamos a hacer también en el tiempo, como están diciendo ustedes. El hecho es que yo lo que reclamo ahí es como que nosotros lo mismo, nos coordinemos muy bien, que seamos la misma cara frente al cliente de lo que ustedes están promulgando, porque es que ahí es gravísimo también para nosotros eso. Pero nosotros, pues yo por lo menos he entendido que es parte del proyecto hacer esa prueba de concepto para verificar eso, y muchos piensan que no, eso primero hagámoslo separado. Depende cómo se plantee, porque puede ser que a partir del resultado del piloto tú abordes o no el proyecto. Entonces no necesariamente tiene que ser parte del proyecto, porque puede ser que no sea viable. Un piloto resulta para uno decir, sea venga, viable. vamos a mirar a ver exacto la viabilidad de lo que estamos viendo aquí, pero ahí. Porque si usted quiere arrancar con el proyecto de una vez, lo que hace es prototipado evolutivo. Entonces arranca con cositas. Nos resultó aquí. Es una vieja metodología de desarrollo de software. Prototipado evolutivo. La cuestión es que sí nos están Estamos pasando hablando como eso, o sea, maestros nos de la venden información. la idea de los pilotos y resulta que los pilotos finalmente son en la solución definitiva que se quedó en producción y que hay que empezar a evolucionar y una cantidad de cosas. Entonces, hemos dicho, nos meten ahí con vaselina, nos meten el proyecto a las malas. Es una manera de meter el proyecto. Sí. Entonces, ahí tenemos que estar pues todos como muy alertas. Bueno, en este punto 2, cuando hablamos de la planeación, hay un tema importante, y es que hay requerimientos que no son exclusivos de un solo sistema de información. Ay, pero seamos realistas, discúlpame. Cuando los clientes van a alguna cosa, los mismos proveedores les dicen, hagamos un piloto, o sea, en el centro de servicio, ayer esta vez que hay un piloto, un robot, yo ni fui. Le estaban ofreciendo, o sea, entendamos que con todos esos proveedores nuestros de servicios, lo que le ofrecen es un piloto. Entonces aquí somos también pues es que ya encontraron, pero Vicky, ya encontraron por ahí una forma de meterse. La entrada. Exacto. Sí, a mí lo que me allí le estaban preocupa, ofreciendo un robot. sí, pero a mí saben que lo que me preocupa realmente es Mario, el concepto que tiene de piloto tan cambiante. No lo ha hecho en 3 opciones, las 3 opciones lo ha hecho distinto y con 3. Pero eso es lo que me preocupa. Entonces uno dice a ellos, no, te pone el gerente pipí, hagamos un 3 alcances pilotico. distintos. Pero un pilotico sabemos que es un pilotico. Un piloto. Sí. La fecha fin se extiende. Eso es parecido a una cosita temporal. Así es, sí. Aquí no hay nada más definitivo que lo temporal. Bueno, muchachos, les estaba diciendo, en el punto 2 de la planeación tenemos que tener presente que cuando nos llega un requerimiento no siempre impacta un único sistema de información. De hecho, muchas veces, o lo más común, es que impacte varios sistemas de información. Y esos sistemas de información son atendidos por distintos equipos, incluso equipos de distintas unidades. Entonces, cuando se haga esa planeación y haya esa transversalidad, tenemos que hacer esa planeación conjuntamente con todos los involucrados, ¿cierto? No tiene sentido planear, y eso lo hemos hablado mucho, sobre todo con lo que estábamos mirando en la reunión pasada, por ejemplo, los temas de BI, los temas de integraciones, que planeamos el requerimiento o el proyecto en el sistema core, por decirlo de alguna manera, que está en la unidad X, pero resulta que después es donde vemos que es que ven y esto impactaba BI, esto impactaba integraciones, esto impactaba otra serie de cosas, y no todos estuvieron en la planeación. Exactamente, y no todos estuvimos en la planeación, y entonces resulta que empezamos a entregar soluciones gradualmente que están muy bien, pero que se quedan cojas porque no evaluamos la capacidad
y eso tiene unas implicaciones importantes. Por ejemplo, nos ha pasado, sobre todo entre comercial y operaciones, nos ha pasado mucho. Venga, es que yo ya hice el desarrollo sobre CRM. Ah, no, pero es que yo Hidro, yo no lo puedo hacer hasta dentro de 6 meses. Ah, ¿cómo así? Listo, a los 6 meses hacemos el de Hidro y resulta que la gente que hizo el de CRM ya está asignada a otras cosas, ya no hay gente del proveedor y ese conocimiento se perdió. Entonces toca volver a repasar, a analizar, a mirar, a retomar el tema, a asignar otra vez recursos en ambos equipos de trabajo, y eso, ahí perdemos una cantidad de tiempo. Entonces la idea es que cuando estemos listos para recibir y atender un requerimiento desde la formulación hasta la ejecución, es porque hay capacidad en todos los equipos y nos podemos sincronizar para poderlo atender. Eso no es fácil y no hay una fórmula para hacer eso por más de que la hemos buscado. La única es que nos toca es conversarnos y estar constantemente en retroalimentación y comunicación. Eso no hay otra. Gracias, Vicky. Ahí está De ese segundo hasta ese punto, tercer piso están alborotados los del sindicato. Sí. ¿Ah, sí? No deben dejar trabajar. Sí, si allá el vacío está eso. bueno, de este segundo punto, ¿tienen alguna inquietud? Sí, que Dale. yo estoy de acuerdo en todo, pero la duda menos en lo Ese fundamental, pero en lo de atrás, todo menos. menos en el inicio. No, es que digamos que comparto la filosofía del punto. Sin embargo, ya en la operación, en el día a día, tenemos que hacerlo conjunta, planearlo. Esa comunicación es la que todavía no logro identificar cómo lo vamos a hacer. Es decir, listo, resultó el requerimiento pues que tenemos que ir a abordar conjuntamente. Sí. ¿Cómo entra en la lista de cosas para hacer? ¿Cómo lo planeamos? ¿Cómo sincronizamos la agenda? ¿Sí me entiendes? Que está listo, tenemos que ir Gris y yo a levantarlo. Resulta que yo estoy metido de cabeza, no sé, en cualquier otra cosa. ¿Cómo hacemos para sincronizar la agenda? Porque ahí es donde está la dificultad. Dijimos, listo, resultó tal cosa, arranquemos. Y ahí, pucha, yo estoy en una capadita de una semana. Y la otra semana, no, yo voy para tal cosa. Y la otra semana, no, arranca el... Y esa es la dificultad del día a día. Sí, eso es cierto. Mire, el tema de los equipos de desarrollo sostenible, el equipo Colibrí lo que ha planteado es una estrategia que consiste en que después de cada uno de los sprints se establezca un tiempo para realizar formulaciones de requerimientos con los miembros del equipo. O sea, siempre se va a tener dentro de la planeación del trabajo de los equipos, por decir alguna cosa, este sprint y 3 días para hacer formulación de requerimientos y arrancamos el siguiente sprint. Donde si en esos 3 días no hay demanda, puede ser porque el cliente no esté preparado, porque no tenemos capacidad para recibir nada más, por lo que sea. Si esos 3 días definitivamente no hay nada para formular o no tenemos capacidad para formular más cosas, entonces pues simplemente se corre el sprint y el sprint empezaría de corrido. ¿Listo? Pero eso es como la estrategia. ¿Por qué? Porque es que nos estábamos encontrando de que cuando decíamos vamos a planear las formulaciones, claro, resulta que los analistas técnicos no estaban esperando a que los llamáramos para hacer una formulación. Ellos ya tienen trabajo asignado y tienen unas fechas comprometidas y tienen pues una serie de cosas ya en su backlog de trabajo. Entonces lo que dijimos es, la única estrategia es eso, establecer un mecanismo donde puedan, dentro de su planeación de trabajo, de lo que ya tienen en ejecución, separar un espacio siempre para poder participar en las formulaciones y sincronizarnos en la planeación con los clientes, con los ejecutivos de cuenta, para que en ese espacio lo respetemos para hacer las formulaciones. Eso suena muy bonito en la PPT, en el papel. ¿Por qué? Porque eso tiene dificultades. Ahí nos toca filar también una cantidad de micos, no solamente somos nosotros, el cliente también. Entonces hay que concientizar al cliente que ese es el espacio para hacer formulaciones y que entonces la formulación ya no es como la hemos venido haciendo y que es, yo le puedo dedicar, no sé, 2 horitas semanales. No, venga, si este tema usted lo necesita y es urgente, nos vamos a sentar el martes y el miércoles de la próxima semana a hacer la formulación de corrido, ¿cierto? Y eso es lo que nos ayuda a cortar tiempos
a que podamos hacer planeación con tiempos efectivos y no con tiempos calendario, y a que podamos empezar a entregar soluciones más oportunamente, pero esa concientización de los clientes es dura. O sea, entre nosotros, ahí te acabo inclusive de reenviar si entre algo que está nosotros pasando es ya dura, sobre esto mismo que estamos diciendo. si entre nosotros es dura, con los clientes más aún, porque el cliente no venga, Ojalá es no. que yo no puedo salir. no vaya a salir ahí. Tal. Véalo, un ejemplo. Bueno, no aparece el nombre, no aparece el nombre. Si a nosotros nos da duro con el cliente concientizarlo de eso, entonces lo que le decimos es, venga, si para usted esto es importante, es urgente, usted lo priorizó, es porque también tiene que tener la capacidad con su gente para asignarla el tiempo que se necesita para hacer la formulación y después el tiempo que se necesita para que participe en las etapas de ejecución. Y nosotros mismos nos hacemos el harakiri, lo que te digo yo es, listo, vamos a arrancar. Bueno, necesito una persona 2 horas semanales. Y me dice, pucha, 4 horas semanales. Y dice, ¿a quién saco yo? Pues así como con el ritmo. Pero pues. digo, para eso también en las reuniones que hacemos de ahorita completo, o sea, dijimos, el esquema no era empezar a hacer el recorrido, no, tenemos esto, ¿qué hacemos entre todos? Pues ahí nos toca... Pero Sí, ese porque- es lo que te digo yo de Pero la eso- filosofía que todos pero estamos no de acuerdo, importa, eso que pero está ya diciendo Vicky es- en el día a día. Eso que está ¿Por qué viendo no Vicky, que es lo que empezamos tenemos correo que A, hacer correo aquí viene? efectivo. Así es. Sí, Efectivo, o sea, es que eso nos va a pasar, lo que está viendo, pero justamente si con esa acción decimos, venga, hagamos esto, y ahí nos empezamos a organizar un poquito. Es que yo digo que eso sí lo podemos organizar. Lo que sí me parece a mí muy complejo de tener control es cuando empezamos a decir 20% Juliana, 30% Vicky, 15% Grisa Líder. Eso está demostrado. Yo no sé por qué nosotros seguimos peleando contra esa Esa es la corriente. mentira más grande que nos Esa es la podemos mentira meter. más grande, pero es como para satisfacer, es una respuesta para satisfacer a otro público objetivo. Entonces te queda feliz el cliente, ya me asignaron a Clarita, me asignaron a... Pero resulta que usted va a hacer la primera reunión de encuentro y lo que yo les digo está comprobado que No la se puede. ineficiencia es enorme, no se puede. Y la segunda es que cada que van a hablar sobre el mismo tema, se tienen que reversar la mitad de la anterior reunión, porque eso hay una desconexión miedosa, pero eso es lo que tenemos que ir a buscar. Y además dejamos una cantidad de temas empezados y ninguno entregado a tiempo, pues. Así es. Pues los requerimientos transversales casi que son como un mini proyecto, entre comillas, porque necesita que alguien esté arriba coordinando todos esos frentes Eso. de trabajo. Entonces a ese punto voy. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos requerimientos transversales? Que tienen que tener un único líder. O sea, independientemente de los equipos que impacten, que involucren, tiene que tener un único líder. En la formulación, el líder de la formulación es el ejecutivo de cuenta. Por eso, a eso voy. En la formulación, el líder es el ejecutivo de cuenta, ¿cierto? Cuando entra a ejecución, hay que tener un analista técnico líder que se encargue de gestionar todo lo que se requiera para entregar una solución completa y que sincronice a todo el mundo, porque sé qué es lo que nos estaba pasando. No, venga, es que yo ya llevé el requerimiento a la reunión de demanda con Juan Ignacio y la llevé también a la reunión de demanda con Germán, pero entonces después sincronice pues que en una unidad se hicieron la parte que les tocaba a tiempo y que las pruebas que había que hacer con la otra unidad sí se pusieron de acuerdo y las hicieron y si estuvieron listos en el mismo momento para hacer las pruebas. Entonces eso es un complique porque recuerden que no solamente somos nosotros, es con el outsourcing también. Entonces el outsourcing no va a esperar a que el otro equipo esté listo, ¿no? El outsourcing dice, yo ya acabé mi parte, dígame con qué sigo o si sigo con el taxímetro prendido, ¿cierto? Entonces ahí hay que sincronizar muchas cosas. Entonces la idea es que siempre haya un único líder, tanto en formulación que sería el ejecutivo de cuenta responsable, como cuando ya entra a ejecución en las unidades de solución. Y lo que hemos hecho para elegir ese analista líder es buscar cuál es el sistema de información donde está el mayor impacto. Ahí debería estar el analista líder de todo el requerimiento completo. Dale, bueno. En los roles que tenemos en la capa de integración, aprobado por todos los jefes y por la dirección, aparece el líder del proyecto de integración. Se supone que toda unidad debe tener uno. Se supone. No se está cumpliendo, pero no sé si desde allá podamos entonces empezar a que se cumpla con ese rol. Porque cuando no hay un líder de proyecto de integración, las integraciones se demoran 6, 8 meses, 10 meses. Cuando hay un líder, cuando lo hemos logrado poner, casi que en 3 meses Cuando estamos sí, desde allá, entregando desde soluciones. Desde demanda, pues con decir desde allá se ponga un líder. En toda unidad debe haber un líder de proyectos de Sí, integración sí. que puede cumplir otros roles, como nos ha pasado a nosotros, Sí, ¿cierto? con- Que puede ser
arquitecto de integración, pero también liderar un proyecto de integración. Pues eso no no es que tenga que tener una persona para eso, sino un rol que sepa ir a gestionar todas las puntas, los tiempos, alinear, joder a todo el mundo hasta que le cumpla, porque aquí si no es así no tiene integración son ustedes. No, eso No, lo que pasa es que él está hablando de Está descentralizado. Cada unidad tiene líder. Veamos la lista de quiénes son de cada unidad. No, pero cuando ella pregunta es que cuando usted dice Cuando dijiste desde allá, Son las desde allá es unidades de quién. solución. de cada unidad tiene que tener un líder de integración y deben nombrarlo. En este momento Pues, no aparece ningún nombre en ninguna parte para ese rol. Pero sí están los nombres de los de integración de cada dependencia. Los analistas de integración sí, Pero pueden hacer ese rol. pero debe decir quién es, para que ustedes también empiecen a seguir. Le dicen Juan Carlos Mejía, son Carolina, Bueno, chicos, del punto 2, ¿qué más dudas hay? Pasamos al tercero. ¿Vale? Sí. y con los equipos sostenibles, ¿cómo cuadramos? ¿Cómo cuadra aquí? Esa, Por eso, esa planeación es independiente porque ya la Del ejecución. esquema, sí, la metodología. Sí, es independiente de la metodología. Ahí el foco es planeación para hacer las formulaciones, asignación de los responsables o de líderes de la formulación y de la ejecución. Ese es como el foco. Pues ahora ustedes sí nos van a acompañar a los grupos primarios pues para socializar lo que acordemos con todo el mundo, ¿cierto? Sí, claro. ¿Ah? Eso. Pero se No, porque, sí, porque por ejemplo Tienen el dudas. Product Owner de cada equipo sostenible tiene que compartir esta visión, el Scrum Master de cada equipo sostenible lo tiene que hacer todo el mundo. Pero yo he hablado con eso con Bernardo y me ha dicho que la idea era que ustedes trabajaran. El mensaje yo pienso que no es Porque surgen muchas es igual. preguntas. Pues nos tenemos que poner de acuerdo en qué mensaje, porque a ver, hay un tema y es lo de interacción con los equipos sostenibles. Eso es un tema que se va a llevar a los equipos primarios de cada una de las unidades. Pues ya ustedes establecerán cómo lo hacen, cómo es lo mejor, si en el equipo primario ampliado o en las reuniones de los equipos con cada uno de los gestores, pues lo consideren, eso lo está planeando el equipo colibrí. ¿Listo? Ahora, con respecto a estos otros temas, pues miramos si ustedes consideran, pero igual yo pienso que también ustedes en las reuniones pueden empezar a dar pues como esa información. Ahora, ustedes están representando a su equipo en estas mesas, y es en estas mesas donde se van a trabajar estos puntos. Entonces es más como que ustedes le cuentan a sus equipos de trabajo, porque ustedes van a tener que estar nutridos de información, llevando temas y pidiendo respuestas para poder traer a esta mesa y poder establecer compromisos concretos. Que es lo que se No en eso estoy de acuerdo, sino que normalmente los esquemas de comunicación no son así como unidireccionales. Si fueran así, listo, siempre canalizarían. Pero es que acordamos así, pero en algún momento, por decir algo, de un equipo de trabajo ya tiene que ir a sentarse con el otro. Y así nosotros tratemos de llevar el mensaje. A veces uno no aborda el 100% de todo lo que hablamos aquí. Claro. Uno no domina, pues, digamos, todo el proceso. Entonces yo digo que como mensaje general uno lo baja. Pero sí sería bueno un encuentro así como lo hemos hecho para aclarar el mecanismo de interacción media horita y aterrizarlo más. Pues, y Muy más si hay bueno dudas, eso, pues. Y que se pongan de acuerdo entre los gestores. Porque, por ejemplo, Bernardo hizo como, pues entiendo que fue un esfuerzo con Viviana de ir a mirarlo el procedimiento de 90 horas. Y eso se quedó en los gestores. ¿De qué cosa? El procedimiento de las 90 horas, las que pueden ir por SWIN, aquellas menores. Mira que hoy todavía hay Y dudas sobre entonces, eso. entonces hay veces que, ¿qué? ¿Por qué? Entonces somos nosotros mandándole el procedimiento. Entonces es mirar que hagan el acuerdo. Si ustedes son capaces, si ustedes lo pueden bajar o que si Sí, Bernardo eso va, es. ahí están todos a una cosa. Socializar. No, yo soy partidario de que es mejor socializar y ojalá en una sola reunión a todo el mundo, para Sí. que todo el mundo quede El con el mismo ampliado. mensaje. Sí, no ampliado. Para no hacerlo varias veces. Bueno, tercer punto. Entrega formalmente los requerimientos aprobados para ejecución. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Resulta que una vez planeamos las formulaciones, ejecutamos las formulaciones, llevamos el resultado de esas formulaciones a que los clientes los aprueben. Esos requerimientos aprobados se los tenemos que comunicar a ustedes para darles el banderazo para que arranque la ejecución, ¿cierto? Entonces el mecanismo formal para comunicarles esos requerimientos que fueron aprobados es esta mesa. Y hablo del mecanismo formal es porque no nos podemos tampoco cuadricular a que todo lo tenemos que hacer en esta reunión. Me explico. Si yo tengo un requerimiento que un cliente ya me aprobó y estamos a lunes
Yo no voy a esperar hasta el jueves la reunión para poderle decir a Clarita, ve Clarita, este requerimiento que formulamos juntos, que ustedes ya lo conocen, ya el cliente lo aprobó. Eso lo puedo hacer inmediatamente, esté aprobado, ¿cierto? Igual en esta reunión podemos venir, traerlo y decir, bueno, formalmente esta semana entregamos estos requerimientos, quedaron en el acta. ¿Listo? Y establecer los compromisos de las fechas en las que vamos a hacer esa ejecución. Entonces, de hecho, muchas veces ustedes en esta mesa no van a tener la respuesta de ni lo aprobaron, listo, no, entonces las fechas planeadas de inicio y fin de ejecución son tales. Ustedes necesitan llevar eso al equipo, mirar el equipo que está con lo que tiene, revisar entonces en qué momento se puede iniciar realmente la ejecución y establecer esas fechas. Desde una vez, si se los informamos desde antes, pues ustedes a esta mesa van a poder traer eso de antes. Esa entrega formal va a ser que pasen un correo previo antes de llegar a la reunión del viernes, pues para uno poder iniciar, que ya el cliente autorizó. Sí, exacto. Para que uno pueda iniciar la ejecución antes. Exacto, pues, sí. Igual queda en el acta de la reunión, en la siguiente reunión. Sí, pero como yo debo iniciar, tengo para iniciar el lunes y me lo vas a entregar bien, entonces me entregas en un correo que ya está listo. Así es. Que sí es lo importante y es el compromiso que hemos establecido con las otras unidades, y es que una vez nosotros hacemos la entrega del requerimiento, en la siguiente reunión de seguimiento o por tardar a la semana siguiente se deben de traer las fechas planeadas de inicio y fin de ejecución. Es decir, si yo te escribí el correíto el lunes, ve, me aprobaron este requerimiento, vos a la reunión del jueves de seguimiento de la demanda traer las fechas. Si en esa reunión no las pudiste traer por lo que haya sido, a la siguiente reunión máximo ya deberían de estar esas fechas planeadas, ¿cierto? O si digamos que yo no lo alcancé a entregar durante la semana por correíto, pero lo trae aquí a esta mesa, a la semana siguiente por tardar deberían de estar esas fechas ya identificadas. ¿Listo? Porque eso es lo que nos genera también esa dinámica y nos permite acortar tiempo. Se supone que si habíamos planeado formularlo era porque había capacidad para ejecutarlo. Entonces eso no debería demorarnos en entregar esas fechas e iniciar la ejecución. Casi que estaremos hablando de que una vez aprobado, máximo en 2 semanas, por tarde, y esto me parece todavía muy tarde, debería de estar empezando la ejecución. Porque si no, quiere decir que nos está fallando la planeación. Listo. Bueno. Ese es el tercer punto. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Vale, entonces vámonos con el cuarto. En el cuarto punto, ese seguimiento a los requerimientos que están ya en formulación o en ejecución, dándole prioridad a los temas que requieren directrices o compromisos de los jefes. A ver, en esta mesa, sobre todo traemos estos temas que tienen algún asunto crítico por resolver y que requieren de que el jefe haga una asignación, de que el jefe tome una decisión o de que haya que establecer un compromiso entre todos los gestores pues, y el jefe. Precisamente por lo mismo que le estoy diciendo, porque si bien este es un espacio formal, aquí no podemos venir a pretender resolverlo todo. O sea, no quiere decir que la comunicación va a ser solo a través de este medio. Ustedes pueden comunicar en cualquier momento que se requiera. ¿Cierto? Bueno. Entonces aquí, ¿qué es lo que se espera trabajar en estos asuntos de seguimiento? Uno es la asignación de los recursos y el informe pues, de las fechas planeadas para las ejecuciones. Bueno. Lo otro es revisar asuntos críticos que impliquen, por ejemplo, cambios de prioridades, cambios de alcances. A nosotros nos pasa mucho que ustedes nos dicen, no venga, resulta que es que salió un tema normativo, pero entonces esto implica que esto que habíamos planeado para hacer nos va a tocar desplazarlo o definir entonces qué hacemos primero, ¿cierto? Eso que nos dice también la capacidad, entonces ustedes nos levantan la mano en esta mesa a partir de esas cosas que nos llegan, que no estaban planeadas, y nos tocará entonces llevarnos ese mensaje con los ejecutivos donde los clientes para redefinir prioridades. Bernardo, por ejemplo, en esos eventos donde entre el transcurso del año, por ejemplo, ahora estamos en el 2017, nosotros hacemos todo este esfuerzo porque es un esfuerzo grande.
salvo pues lo que hemos hablado aquí de esos, de las que tenemos ahí todavía en enigmas y que sabemos cómo se haría en el momento en que llegue. Bueno, supone que llegan y dicen, listo, se aprobó el proyecto de Trains, o lo que llamábamos antes la bodega financiera. Yo lo mínimo que digo es que una aprobación de un proyecto de eso nos cambia el caminado a todos, en todos los requerimientos. ¿Qué disciplina tenemos nosotros? Hablo de la disciplina que tenemos nosotros para llegar y decir, vení, aprobaron este proyecto, vamos ya con demanda, o sea, con este mismo equipo aquí, sentado y hacer el ejercicio. Porque nosotros llegamos y ¿qué pasa en la vida real? Hasta el año pasado, pasa una novedad de esas y seguimos como desconectados del mundo real. Y seguimos, no, es que esto era un compromiso que habíamos hecho con sector, no, esto era un compromiso, no redimensionamos eso. Entonces ahí es donde yo digo que también fallamos y dejamos esa mala imagen. ¿Cómo lo tienen previsto ustedes en este momento? Pues yo sé que suena teóricamente pues, razonable decir, pues nos sentamos y tenemos cosas, pero es que eso es un trabajo muy grande, es que hacer esto es un trabajo muy grande. Sí. A ver, ahí lo primero es que los proyectos que se aprueban tanto para ser formulados como para ser ejecutados se hacen en el ejercicio de planeación anual. ¿Qué es lo que pasa? Que se está buscando de que ese ejercicio de planeación no sea una sola vez al año, ¿cierto? Sino que hayan varios momentos en el año. Entonces, por ejemplo, hay uno, pues todavía no está programado, pero hay uno que está tentativamente planeado para marzo. Entonces, en marzo, la idea es que van a llevar proyectos que se están en este momento formulando para someterlos a aprobación de su ejecución. Y lo mismo, hay otros que estaban en idea, en maduración de la idea, y que se van a llevar para que sean aprobados para formulación. En esos momentos en donde se establecen esas decisiones, en esos comités de planeación, que es el comité de planeación integrada, nos dan esas señales y nos tocará entonces evaluar, de acuerdo con esas decisiones que tome allá, qué recursos habría que asignar a esos proyectos, tanto a la etapa de formulación como los que se aprueben para ejecución, y eso nos va a implicar revisar qué impacta en los planes que ya teníamos. Pero eso ahí suena sensato lo que dices cuando es planeado. Y para los no planeados, que también implica revisión. Es que no debería de haber, ese es el regaño que María Eugenia nos da creo cada que... rato, porque nosotros mismos somos los que nos metemos y nos comprometemos a hacer una serie de cosas que no están planeadas. Pero Bernardo, sí, yo te entiendo, pero el deber ser es que, o sea, en PowerPoint funciona como dice Maru, pero no es así. Ejemplo, hecho y dato. El año pasado llegó y nos dijo esta niña de Sandra Milena Hoyos, un proyecto ultra secreto de la Procuraduría y la Unidad de Servicios Médicos a través de lo que iba a pasar con Huawei, que nadie lo sabía, ultra secreto. Y cogió, lo necesitamos, es más, yo no sé si llegaron donde ustedes, de pronto lo alcanzó a hacer Crisalides y todo eso, y nosotros dijimos, y casi que le amenazaban a uno decir, y firmar con confidencialidad y todo eso, porque es que es muy delicado, a mí ni siquiera me dijeron pues que era Huawei, nada de eso, sino que es muy delicado, y unos impactos que va a tener algo que va a salir. Entonces, el año pasado pasó, eso son eventos que desordenan y pues entre nosotros nos podemos poner de acuerdo. ¿En qué sentido? En que decimos muy fácil. Algunos compromisos que teníamos con un usuario pues los postergamos, pero a eso me refiero. Y yo digo, en el 2017, en este año, muy probablemente pueda venir otra sorpresa por ese lado y que nos vayan a decir, oiga, otra vez, unidad de servicios médicos, unidad departamento de Procuraduría y nómina. Necesitamos aquí a mirar una cosa. Sí, más o menos, me recordarán ustedes en el 2018. Entonces, a ese tipo de cosas es lo que nadie le dejan decir ni cantar, pues por razones obvias, y que nos pega a nosotros. Entonces, simplemente, yo digo, hay cosas como la que mencionaste, planeadas, que son, al lado de lo que decís, esa es la forma de atacar, pero que vamos a ver con estas que no, hay que hacer algo, porque es que eso nos descuadra el plan. Yo digo, pongo usted un japonés, que le vaya a hacer un trabajo, y se los digo porque en algún momento de la vida lo vi, y hasta con los gringos, y llegaban y le decían cualquier cosita de esa por urgencia, lo que decía, y llegaba el tipo, el gerente del proyecto, y decía, aquí pasó algo, más o menos, decía, aquí pasó algo, nos tenemos que entrar ya en cuarentena para reorganizar otra vez todo el resto de año. Y no pasa, y yo veo que aquí, estoy hablando años de los 90 cuando Juliana no había nacido, y nosotros llegábamos y decíamos, ¿qué es esta exageración? Exageración, no, esa gente era milimétrica. Entonces, ¿por qué no? Porque es que eso es honrar una palabra, porque eso es honrar una buena imagen,
Y si la gente sabe, la gente no le pasa nada, pero nosotros hemos demostrado, y eso es lo que venimos arreglando y creo que hemos mejorado, es que si no vamos a cumplir uno de los requerimientos, le avisamos a la gente con anticipación, mire que la gente les he demostrado, no le dicen nada, no pasa nada, o no le diga el último día o faltando 2 días, porque ya lo tiene de verdad. Así es. No, pero ahí Hermano, en esos casos nos tocará reaccionar también reactivamente, valga la redundancia. Vale, pero es incluir, ¿sí me entiendes? Porque está incluyendo la planeada, pero no la otra. Ese es el punto, lo que vos decís, no es no hacer nada, porque ¿qué es lo que nos pasa? Que entonces todo el mundo sigue con todos los compromisos igualitos, y resulta que esos compromisos hay que cambiarlos, porque ya la capacidad cambió. Y hay que socializarlo con la gente, con los clientes. Hay que socializarlo con la gente y explicarle, venga, esto que yo me había comprometido a hacérselo para tal fecha, ya no me voy a poder comprometer porque ahí está tu prioridad. Eso es lo que nos toca a nosotros como ejecutivos, ir a llevar esos mensajes donde los clientes y negociar esas prioridades también. Y está muy alertas que no nos metan proyectos por gestión de desempeños, que se llama. Que a los clientes les ponen, si inventan por acá para gestión de desempeños, pues vengan, ves que yo en gestión de desempeño tengo esto y pues caso... Sí, digamos que un caso nomás se llama Enter Multiempresa. Ahí tenemos una... Es que uno tenemos el deber de alzar la mano y decirle, no señor, con otro no. Es que ese que está poniendo Vicky ahí tiene otras características. Bueno, no, pero es un ejemplo, no, pero otra cosa. No, pero yo, por ejemplo, mira, que le digo a Alejandra, no, amiga, ay, tenemos que mirar eso porque ya lo estaban poniendo en cascada. Sí, pero lo que nos decía María Faneri, que ya no sé, pero acuérdate lo que nos decía María Faneri, es que aquí tenemos y jugaban con nosotros. Claro. Entonces le decían, Claudita, usted que conoce toda esa gente y todas esas cosas, lo de la prioridad de arreglito, eso va de cuenta suya. Y tenemos varios clientes así, ya porque Olgacilla no está en la unidad de bienestar, pero Olgacilla me llama que vamos a dar con el gimnasio, que vamos a dar con esto. Cancelémoslo. No, vea, y digamos que ahí hemos logrado un espacio desde el año pasado muy importante. Ya lo tengo identificado por edificios. Desde el año pasado hemos ganado un espacio muy importante, porque recuerden que antes aquí cuando la gente tenía un proyecto, ¿a quién venía a que le definiera las prioridades y le asignaran los recursos? A TI. Y TI tenía el chicharrón, porque entre otras cosas, porque aquí los proyectos en su gran mayoría se ven es que es un proyecto de TI, no es el proyecto del proceso de negocio, no, es el proyecto de TI. Entonces hemos ganado un espacio muy importante con el tema del marco de proyectos. ¿Por qué? Porque a muchos los hemos devuelto con su proyectico bajo el brazo y váyase para el banco de proyectos y si, es que es muy importante, es que esto lo pidió el gerente. Sí. Por ejemplo, con la proveeduría nos pasó, no, es que esto es muy importante y lo pidió el gerente. Bueno, es muy importante, haya matricúlenlo en el banco de proyecto y justifique que es tan importante para que lo priorice. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo mismo con el tema del gimnasio, con el tema también nos llegaron. ¿Y qué les dijimos? No, venga, ese tema es muy importante, matriculenlo en el banco de proyectos y justifíquelo para que, versus las demás necesidades que tiene esta empresa, en donde hay que enfocar los recursos humanos y financieros, y para que el tema de los proyectos. Siga con la horita del gimnasio. Súper importante. Eso sí, Por eso esos proyectos nunca se van a priorizar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ser también muy hábiles, porque esa estrategia nos ha ayudado a contener y a que quien priorice sea un comité de planeación, donde están los vicepresidentes, donde están, hemos dicho, la pesada pues que está con toda la autonomía y toda la capacidad de decidir a qué es lo que nos tenemos que concentrar, ¿cierto? Y con una visión estratégica. Y que es lo que sí tenemos que estar muy alertas y que también nos está pasando, que es que entonces nos buscan la caída. Entonces nos empiezan a fraccionar el proyecto a punta de requerimientos y nosotros vamos cayendo y los vamos atendiendo a pedacitos y cuando nos damos cuenta terminamos el proyecto. ¿Cierto? Entonces tenemos que ser pues como también muy hábiles en mirar cuáles son las necesidades que se tienen y esa necesidad, si esa necesidad está completa, si está articulada con qué, porque si no resultamos haciendo los proyectos a pedacitos. Y nos encuentran esa caída y no la han encontrado muchas veces. Lo que antes nos pasaba con los requerimientos que nos lo partían a punta de swings, ya nos está pasando es con los proyectos que nos lo parten a punta de requerimientos. Y después nos van a todos los programas y nos parten a punta de proyectos. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos entonces que mirar? Asuntos críticos también son, por ejemplo, cambios de alcances. Ustedes están atendiendo el requerimiento fue aprobado con un determinado alcance y resulta que
El problema, después de que ya nos metimos en el trasfondo del tema, nos dimos cuenta de que con el alcance que se definió no se resuelve, o que el cliente está pidiendo que no, venga, ya que me hiciste esto, haceme también esta otra cosita y esta otra. Entonces ahí tenemos que ser también muy cuidadosos con el tema de cambio en el alcance. Entonces esos temas los tenemos que traer aquí en este caso, los tenemos que analizar, porque tenemos que cuidar de que los requerimientos formulados, como fueron con el alcance que fueron aprobados, con el presupuesto que fueron aprobados, se ejecuten, o de lo contrario nos tocará volverlos a llevar a aprobación mediante el control de cambio. Bueno. Lo otro son también dificultades en la participación de los recursos asignados. Entonces, por ejemplo, una queja muy constante es que este requerimiento lo hicimos hace yo no sé cuánto tiempo, pero la gente que asignaron para hacer las pruebas nunca ha podido. Y ya pasó un mes, pasaron 2 meses. Ese tipo de temas nos los escalan a nosotros, que nosotros a su vez los llevamos donde los clientes al nivel que los tengamos que escalar, para que de alguna manera podamos también garantizar esa asignación de los recursos del lado del cliente, ¿cierto? Sí. Bueno, y lo otro es también discutir necesidades justificadas de acordar, por ejemplo, nuevas fechas. ¿En qué casos? Ves que nosotros planeamos a un nivel muy alto con base en la información que se levantó de alcance en la formulación, pero resulta que cuando ya nos metimos a hacer el diseño, el análisis y el diseño, técnicamente eso tenía una complejidad mucho más alta de la que habíamos visualizado y no nos podemos comprometer con las fechas que habíamos estimado. Entonces necesitamos estimar unas nuevas fechas y justificar por qué necesitamos cambiar esas fechas, pues porque resultó el tema más complejo de lo que habíamos pensado. Entonces esos casos también los tenemos que discutir, porque entonces el ejecutivo también tendrá que ir a llevarle ese mensaje al cliente. Obviamente lo haríamos conjuntamente en ese caso, porque pues hay que dar como todo el contexto de la complejidad que implica atender esa necesidad, y de acuerdo con eso pues negociar unas nuevas fechas. Es que lo que hemos dicho es, y en eso hemos mejorado pues muchísimo. Ustedes han visto que esos indicadores de cumplimiento con las fechas planeadas de atención de los requerimientos y los hemos empezado a mejorar muchísimo en los últimos 2 años, pero ha sido por eso, es porque ya no nos quedamos con que es que esta fue la fecha que yo di y la incumplí. ¿Por qué la incumplió? Ah, no, es que cambiaron el alcance, no, fue que es que eso lo suspendieron porque le dieron prioridad a otro tema y yo seguí con las mismas fechas, o porque es que el tema resultó más complejo de lo que habíamos pensado y nos quedamos con las mismas fechas. Entonces ya haciéndole gestión a eso, empezamos a mirar una respuesta más oportuna y unos compromisos que honran pues como la palabra y la imagen de TI pues también, ¿cierto? Entonces en eso tenemos que seguir pues ahí trabajando, y en estas mesas la idea es que esos temas los traigamos, los analicemos, los discutamos y nos dejemos tareas y compromisos concretos entre todos. Y el último es hacer una revisión del cumplimiento precisamente de esas fechas planeadas que tenemos. ¿Qué nos pasa? Entonces lo que dice Germán, a veces, pues sí, en eso también hemos mejorado mucho, pero igual nos sigue pasando. No sé si aquí, pues no voy a puntualizar. Y es que los requerimientos ya están a punto de terminar y resulta que ya sabemos que esas fechas no las podemos cumplir, pues no le hemos dicho a nadie, no hemos negociado nuevas fechas, ¿cierto? Entonces eso es sobre todo lo que le choca mucho a los clientes, porque obviamente ellos también hacen planes, ellos también están esperando el resultado que nosotros le entregamos para cumplir con X cosa, porque van a asignar gente, porque van a arrancar con el cambio de su proceso, porque van a establecer un punto de partida y una nueva forma de hacer las cosas, y eso les desbarata los planes y también pues los hacen cumplir compromisos que ellos han tenido adquiridos a otro nivel. Entonces ahí la idea es que en ese seguimiento de la demanda le hagamos seguimiento a el cumplimiento de esas fechas planeadas, qué está pasando con ellas, si ya nos pasamos de la fecha planeada de finalización que teníamos establecida, qué pasó y qué vamos a hacer, y que nos pongamos ahí pues compromisos concretos. Ahí lo creo que esa dinámica se ha pulido mucho, sí, se ha mejorado mucho. Yo creo que lo que tenemos es que mantenerla pues como vigente y no bajar la guardia. Vuelvo, insisto, sobre lo fundamental, No, y pero es tenemos hasta las 9. debemos honrar la palabra al cliente.
Así es. y tenemos todo el derecho a equivocarnos, pero no sin antes hacerlo con anticipación para que no vamos a generar última hora. Eso sí no estoy de acuerdo para que... Eso. Entonces ese es un punto que es para tratar en esta reunión. Y ahí terminaríamos y de el cuarto, que es pronto- seguimiento. Pero pues te digo, yo vi que ahí es que en eso, o sea, en eso la sincronía con todos que hemos hablado es, o sea, nos podemos equivocar, pero no a última hora. Vos estás inquieto, por ejemplo, cuando empezamos a reunir, que por qué te sentías que estábamos haciendo las cosas distintas a las Sí. otras unidades. Sí. Pues yo tengo una percepción. Primero, hemos sido muy cumplidos relativamente por los viernes y somos la única que la hacemos en una hora y ustedes son demasiado grandes. Antes pues me parece que somos... ¿Se hizo ruido alguna vez que te pagaron una lista de necesidades y dijiste, eso parece una lista de mercado? De pronto, entonces de pronto no se estaba viendo, porque por ejemplo, esas actas sí eran horribles, pero ahí estaba el derrotel, entonces los compañeros, porque es que ustedes con solo el equipo de BI No, sí. atienden todo el PM. Pero entonces lo que tenemos que hacer, vos casi siempre has sido muy cumplido en las reuniones, cuando vos veas que en el esquema nos estamos alargando, que son temas que, no, por ejemplo, que vamos a hablar algo de BI, no tenemos que estar todos, sino el ejecutivo lo decís, pues porque Pero vos es para quedaste muy mejorar, porque angustiado, es que que yo porque veo abajo que- dijiste que cuando Luis Carlos dijo es que ustedes no están fluyendo o algo, fue porque cuando hicimos el cambio de esquema como que nos perdimos y llegamos a esas reuniones y como ni fu ni fa y No, entonces pero lo ¿qué que digo es que tenemos? ese espacio es para eso también, porque es que uno a Porque veces, llegamos muy uno a veces ve completos tan con eso. pesado y a mí lo que me preocupa es que si somos 5 es porque somos 5 que estamos involucrados en una reunión, pero a veces cuando uno lo sientan entonces dice no, yo estoy con el tema de BI, pues, pero lo otro no me interesa, no me estresa, entonces no es buscar más como darle gusto a los dos, es decir, es decir, venga, ¿por qué no entonces lo hacemos que cuando estemos con el tema? Pero yo a veces aquí siento muchas conexiones, por ejemplo, uno lo que tenemos que velar, no solamente yo, sino Marco, Vicky y ustedes también que nos tienen que ayudar, es que cuando lleguen temas de BI, no se nos olviden para dónde vamos nosotros como BI. En el equipo de BI nos interesa más la capa estratégica, nos interesa más no lo que en algún momento como HCM nos estaba diciendo que una pila de reportes transaccionales puede decir, venga, que porque tenemos el equipo de BI. Yo digo, venga, aquí hay sinergia entre la misma unidad y podemos dar sinergia entre otras unidades, pero no nos dejemos desfigurar de cuál es el sentido de BI, pues también, es eso. Entonces, yo lo que digo es que vale todo, vale hablar también y decir, venga, no nos está alcanzando, no está bien, y hacer pues como el alto en el camino. Y si no funciona una cosa, venga, retomemos la que no está funcionando. Pero yo lo que sí quiero es como maximizar y sacarle provecho. Por eso insisto, cosas que tengamos por atender, pongámosla como tarea y la atendemos. Pero perfecto, yo estoy seguro que porque si hicimos esta reunión, entonces ya este viernes, entonces seguro ya estamos perfectos. No, tenemos un camino que Sí, así recorrer. es. A mí Sí, eso me y preocupa ahí- es porque hemos tratado que sea una hora. Para muchos temas estratégicos no nos está dando tema, por ejemplo, conecta, porque tenemos que llegar a entregar demanda y todo. Entonces eso toca que revaluar. Pero- Nosotros decíamos una hora cumplida. Pero está ¿sabes cumpliendo, qué pero sugiero pues yo con estamos eso? Mirando a Porque ver. es que yo digo que si una reunión se vuelve pesada, tiende a desaparecer. Sí. No vuelve la pesada. Yo, por ejemplo, digo, entren en un problema, sentémonos ahora, Los que media son. hora, los que son. Exacto. Conecta, y en eso que con ponga el focalmente, esquema de Conecta, que venga, miramos con miremos a ver, Conecta, sí. porque es que no solamente vamos a tener problemas, en estos días mencionábamos, el problema que todo el mundo reconoce ya entre las distintas unidades y direcciones es el tema de integración. Para mí es importante que ustedes conozcan muy bien el esquema administrativo de integración, porque sabemos cómo vamos a fluir. Pero resulta que ya se nos volvió transversal no solamente integraciones, sino cuando hablamos de plataforma XRM, idéntico. ¿Cómo nos vamos a organizar nosotros comunidad? Y ustedes que sepan para que cómo vamos a fluir con los temas. Cuando hablamos del tema de BPMS, es transversal y es idéntico a lo del tema de integraciones. ¿Cómo vamos a generar ese esquema para ir a donde Lina y decirle, vea, este es el esquema que estamos proponiendo para trabajar BPMS y que ustedes lo conozcan para que trabajemos y fluyamos con eso? ¿Cómo vamos a trabajar con los portales? Igual. Ese esquema como estamos trabajando en los portales, olvídese, ya no aguanta. XRM. Sí, vea, ahí tocan un tema como bien importante, yo lo iba a dejar para el final, pero ya que lo tocaron, abordémoslo de una vez, y es que aquí hay 7 puntos, ¿cierto? 7 puntos de lo que hay que tratar en estas reuniones. Hay que tener en cuenta varias cosas, y es que no podemos pretender que en esta reunión vamos a abordar todos los temas, va a haber temas que por demanda nos va a tocar programar reuniones adicionales. Por ejemplo, yo no pretendo de que en esta reunión se cubra el primer punto completamente, planeación de la demanda. Yo no me imagino aquí analizando la demanda de BI mientras Anderson y Clara están mirando para el techo. No,
Esas son sesiones que las tendremos que programar. Pues, cuando se tenga ¿cierto? se tenga ya ese pretrabajo hecho Exacto. con los tres, se va y se expone. Y la Exacto. observación. Sí, pero el trabajo como tal habrá que programar unas sesiones adicionales para hacerlo. Lo mismo temas puntuales, ¿cierto? Temas puntuales como el tema de Enter, el tema de los portales, esos temas habrá que programar las sesiones que son. Lo otro es que recuerden, aquí la idea no es venir a hacerle seguimiento requerimiento por requerimiento, sino los requerimientos que tienen algo crítico, algo que requiere una decisión, un compromiso concreto, o sea, algo que no pudieron resolver en otro espacio, en la llamada telefónica, llamémonos, hablémonos, ¿cierto? Si no, en esos espacios no logramos resolver el tema, ya traigámoslo aquí a la mesa, pero no es que vamos a venir aquí a hacerle seguimiento requerimiento por requerimiento. Ustedes me decían de pronto la vez pasada, venga, es que eso nos ha funcionado. ¿Qué les respondí yo? Venga, si a ustedes les da tiempo de hacerlo y eso les funciona, háganlo. Y les planteé una estrategia, les dije, para que no se aburra Clarita mientras están viendo los temas de BI, o para que no se aburra Marco mientras están mirando los temas de Clara, la propuesta es, hacen todos los puntos de las reuniones, básicamente es conocer la demanda que viene, planear lo que vamos a empezar a atender, conocer en qué estado está, o más bien lo que ya se terminó, y ya después de eso le hacemos seguimiento en una reunión, como son semanales, en una reunión a los temas de BI, entonces ya Anderson y Clarita ya no tendrían que estar, en otra reunión a los temas de gestión humana, entonces ya no estarían Clarita y no estaría Marco, ¿cierto? Es decir, organizar esa dinámica de tal manera que la reunión realmente sea efectiva. Bernardo, ahí hay un tema que yo sé que falta muy poquito, pero que yo quiero como dejar, pues, o sea, lo que estamos hablando aquí es que yo dejo abierto, y como estás mencionando vos, es que las reuniones no las van a volver pesadas, recuerdo. Sí. Cuando Lina intentó hacer unas reuniones focales de 4 horas, ya lo último, ustedes compartieron con nosotros que ya nadie asistía, porque es que eso es planillarse uno dice una mañana y periódicamente cada 15, pues, pueden ser sesiones de trabajo, lo que sea, pero pues se vuelve no práctico, no viable. Hay un tema que yo quiero que lo reconsideren como un punto de atención y lo traigo aquí a colación, y es algo que voy a hablar ahorita con Vicky, es que yo en algunos casos de las soluciones no los veo incluidos a ustedes, y me citan y todo eso, y hablamos y filosofamos y no se llega a nada, y quedamos con el cliente como un zapato, y son temas que tienen que ver con arquitectura. Entonces la solución incluye cosas, y lo que ustedes decían ahora es que no hay nada más permanente que lo que arranca en transitorio, listo, y ya va uno donde Mario Eugenia, entonces Mario Eugenia tiene una posición y dice ya no más, ya no voy a colitar más de tipo de cosas, y llegamos a la vida real y entonces implementamos una cosa y se chocan las decisiones, y resulta que después vamos con Jaime y Jaime no toma, pues cuando Jaime ve eso de Paruma y se esconde, entonces yo digo, entonces ¿quién es la cara del cliente? Yo digo, ahí, yo no soy la cara del cliente, no es que me dé miedo, sino que yo la pongo con algunos de ustedes, porque es que es para decirle, si a mí me dice Maru, entonces ¿usted qué propone? Yo digo, por ejemplo, PQR Mercurio, llevamos Mercurio Multiempresa porque ya decidimos que lo llevamos, listo, que la filial tal tiene PQR, si no tengo la solución de arquitectura ya, Maru, qué pena, yo no puedo dejar a Mercurio con una versión vieja y con la solución de PQRs para esa filial, me tocará migrarla a PQR y sigue temporal o sigue transitorio, inventemos otra palabra, hasta que Jaime me diga a mí si es BPMS, si es RM. Pero si no dicen nada, pero no puedes adelantar. exacto, pero deja uno el cliente colgado y uno queda también con la mala imagen, arrastrando todo el esfuerzo que hicieron bueno, todo. Entonces yo trato eso cuando Sí. ustedes lo tengan como punto de atención, es porque, y cuando me invitan, y cuando yo invito, yo digo, porque aquí no está Vicky, porque aquí no están los de demanda. Entonces ellos allá llegan y le dan vueltas. Hay un tema por ahí que después hablamos, pero a más de uno, que llevamos más de un año y la solución no solamente que siga transitorio, que a mí no me estresa que sea por lo menos una solución, sino que no, ni se vislumbra ni transitorio ni permanente, Sí. ninguna. Sí, es cierto. Pero yo digo es para que lo pongamos ahí, miremos cómo vamos a trabajar esos temas. Y si tenemos que ir decir, vea, hoy en día la situación es esta. Que espere, no, ya esperamos. Bueno, entonces el viernes llegamos en patines. No acabó el tiempo de la reunión, no, venga, Sí. denme en 2 minuticos, No, terminamos bueno, los últimos 2 terminamos. puntos. Bueno, el quinto punto es simplemente recibir la información de los requerimientos terminados, es decir, que nos cuenten, este requerimiento terminó, cuándo terminó, cuánto costó, para poder tener esa información y relacionar esa información en la matriz de demanda y analizar pues, el cumplimiento de las expectativas del cliente.
El sexto punto es hacer seguimiento del pronóstico de demanda, es decir, mirar que lo que planeamos hacer en el trimestre en realidad sí lo hicimos, y si no lo hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Y por último es aprovechar este espacio para aclarar procedimientos y actividades conjuntas entre gestión de demanda y desarrollo, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué es Hay lo que cosas estamos haciendo en que este momento? llevan, también tenemos que mirar, pero ya con cada equipo, pues con cada equipo, por ejemplo, lo que Marco preguntaba, si Oscar iba a seguir yendo a sus grupos malos cada 15 días un rato, porque le parecía muy valiosa pues esa presencia, porque ya mira más en detalle, que pronto tenemos que mirar que en esa reunión hay veces pues ser más prácticos que a vos te lleguen mensajes ya más concretos. Por ejemplo, hay cosas que uno puede sentar con Clarita, pues ya Sí, miraremos. total. No Es sé, que la lo dinámica tenemos la aparte, pues, de otras 2 Llegar con horas, el no. resumen, Pero por ejemplo, Es en la que- que hace, la que Oscar asiste de Marco, hay evacuadas muchas cosas que no tienen que llegar a la mesa, pues que son Sí, como así de día a es. día. Por ejemplo, yo con Clarita que tengo que agendamiento, todo ese chichigüerito que consigas, pues que no sea que vos no es que vos no te vas a enterar, pero como, ¿qué hacemos con esto? Cositas, y si lo podemos ir Sí, haciendo. lo que pasa es que yo aparte. le he dicho a Vicky, que de pronto Hernando me ha escuchado, y también voy a ser muy breve, es que yo muchas veces necesito saber qué está moviéndose ahí, porque Sí. me cogen por todos los lados, por lo que vos decís, llega Alejandro, llega cualquier por allá, que mire, ya que te veo. Entonces, por ejemplo, si yo no supiera lo de Arca, inclusive hasta la historia, yo no tengo los argumentos para llegar allá y venir. Llegó, a mí me buscó, por ejemplo, Maritza López, yo le digo, no, pues yo le tengo un poquito de confianza a Maritza López, yo no me digas ahora que es urgente, que no te creo. Cuando tuviste todo el poder, mamaste gallo con la reunión y no ibas a ninguna. Ahora llegas y decir que es urgente. Entonces yo le decía a Gris, eso no lo conoce usted, lo conozco yo porque mi señora trabaja allá. Entonces yo no me dejo meter los dedos allá a la boca. Tráfico de Pero, influencias. si no, entonces ya después Ya, me pues, ya buscó, metimos aquí, ¿no? después me buscó de alguna manera diciendo es que pero vení, ya vos que sos tan cercano a nosotros, ¿por qué no nos ayudas? Yo digo, es que yo no es no ayudar, es que el esquema es este, y nosotros queremos atenderla, y tenemos que buscar, pero lo que yo no quiero es quedar mal. Entonces ya al último me dijo, dígame si no, y listo. Tu suegra laboral, pues. Muchachos, un último mensaje es que Clarita, Clarita está cogiste muy un buen chistosa término, últimamente. cogiste un buen término. Bueno, nos quedamos en donde, por aquí cerquita, Vicky. chicos, bueno, aquí terminamos. No, pero de les iba a hacer una propuesta. Dale. Les iba a hacer una propuesta, pero piense, la Viquisita, para este viernes o para el otro. A ver, lo que están mencionando, a veces mantenemos esa hora, pero yo les proponía que si, les iba a proponer que si de pronto hay que hacer una reunión mensual, pues con una frecuencia, no tiene que ser mensual o bimensual, donde estemos con una sesión como estas aquí, Atención varios. amplia de demanda. como hacemos el grupo primario ampliado nosotros igual con ustedes, pero que esté Bernardo, que estén todos ustedes y que digamos, venga, venimos fluyendo, hay otra mejor opción o no hay nada que Eso lo aportar. he propuesto cuando ha habido esquemas, pero bienvenida. primero, antes de eso, mirar, ir al que está flojo, por ejemplo, cosas como el crecimiento de 90 horas. Ah, sí, para sí, mirar, sí, pues, sí. Chicos, el mensaje es, entonces aquí quedó pues como ya establecida la dinámica de las reuniones, yo creo que queda suficiente ilustración, lo que sigue Pero es como llevemos dice los Herman, hacerle punticos. seguimiento. Lo que sigue, la tarea que sigue es trabajar en el pronóstico de demandas, listo, en revisar qué Pero demanda entonces hay vení, y hacer pues, ya llevamos 2 reuniones y el objetivo era que íbamos a mostrar la matriz. Entonces el viernes otra vez. el viernes mostramos la matriz y Pues ya porque planeamos. esa es la que es el insumo que tenemos para que ustedes puedan consultar en cualquier momento. la miramos, la miramos, Esa con el viernes la eso. miramos, ¿vale? Ahí muestras la matriz. Venga pues Vicky, no me vaya, que ya voy a sacar esta media hora porque... Sí, venga, que Paula. Venga, compañera.